Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal, donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de electricidad. Esta semana vuelvo a presentar yo la parte que comenta Valentín, que es la operación del sistema. Y bueno, por si algunos no me conocen, soy María Miranda, la responsable de moderación de mercados. Como siempre, vamos a empezar analizando la evolución semanal de la demanda eléctrica. Esta semana, por fin, hemos visto un aumento con respecto a la semana anterior. Llevamos ya 2 meses con una continua bajada, todo agosto y septiembre, ¿no? Pasábamos de 4,6 teravatios hora en agosto a 4,2 teravatios hora que tenemos esta semana. Ha aumentado un 2%, ¿no? Como decía, con respecto a la semana anterior, y sí que vemos que sigue por debajo de los últimos 9 años, si miramos la misma semana. El año pasado, la semana anterior, perdón, veíamos una diferencia mayor. Esta semana vemos que hay una diferencia de un 3% con respecto al 2021 y bueno, pensamos que es por la reducción del consumo, por las medidas que está tomando el gobierno para reducir la demanda eléctrica, y también por la desconexión de grandes consumos industriales, ¿no? por los precios altos de la energía. Veremos a ver cómo evoluciona la demanda las próximas semanas, pero vemos cómo sigue estando por debajo de los años anteriores. Si miramos la evolución del precio semanal, vemos que esta semana también el precio ha aumentado, no principalmente por este aumento de la demanda que les acabo de comentar, pero sí por la reducción fuerte que hemos tenido de la generación eólica. La semana anterior habíamos alcanzado un mínimo en torno a los 110 euros el megavatio hora, con una fuerte generación eólica en el mix. En concreto teníamos un 25%, y esta semana la generación eólica ha pasado a representar un 12% en el mix, y hemos visto cómo los precios han vuelto a subir a los 151 euros el megavatio hora. Bueno, este es un nivel que llevábamos observando desde mitad de junio, cuando se empezó a aplicar el mecanismo al gas. Que bueno, decíamos que se había situado ya, el precio se había conseguido estabilizar en torno a los 150 euros por encima o por debajo, pero ahora estamos ya en torno a los 151. Si miramos el year to date de este año, estamos a 185 euros el megavatio hora, que está muy por encima, ¿no? del 2021 y 2020, que eran 83 y 31. Seguimos esta semana de octubre con precios por debajo al 2021 en esta época del año. Esta situación no había pasado desde mitad de septiembre, que lo hemos empezado a ver, y ya se mantiene pues por debajo del año pasado, pues porque el año pasado ya teníamos precios altos, estábamos viendo, ¿no? cómo los precios iban escalando por las diferentes tensiones que hemos comentado. Si analizamos la generación renovable, en concreto la eólica y solar, vemos por el lado de la eólica cómo comenzó muy baja durante los primeros días de la semana y fue cogiendo fuerza a lo largo de la semana, especialmente el jueves. Para que tengan una idea de volúmenes, generamos esta semana 665 gigavatios hora de eólica, cuando el máximo ha sido este año 1800 en marzo, cuando tuvimos una tormenta muy fuerte, y el mínimo ha sido 500 en una semana de abril. Así que esta semana hemos generado 665, podríamos decir que estamos como por la parte baja de la generación. En cuanto a nivel horario, generamos un máximo el jueves por la mañana de 9 gigavatios en una hora, y para que tengan referencia de la potencia instalada que hay según los datos de red eléctrica en España, ahora mismo son 29 gigas y el máximo horario fue 9, o sea, todavía si el recurso nos lo permite podríamos generar muchísimo más. Por el lado de la solar, dándole un poco las mismas cifras, generamos esta semana 550 gigavatios hora, cuando el máximo este año ha sido 850 en mayo y el mínimo 190. La misma semana, casualmente la misma semana de marzo, cuando les decía que teníamos la mayor generación eólica, tuvimos la mínima de solar, que fueron 190. O sea que por el lado de la solar podríamos decir que estamos un poco por la parte alta. Y en cuanto al detalle horario, el máximo se generó el sábado, que fueron 10,4 gigas en una hora, y tenemos instalados en España, según datos de red eléctrica, 17,3 gigavatios. Si pasamos a analizar ahora el mix de todas las tecnologías, ¿no? de la generación a lo largo de la semana,
podemos ver cómo por el lado de la nuclear seguimos generando con los 6 gigavatios que tenemos disponibles. Tenemos 7 instalados en España, pero la central Almaraz 2, que con 1 giga, se encuentra en mantenimiento, previsto para el 3 de noviembre, que lo ha alargado. Por el lado de la cogeneración, podemos ver cómo esta tecnología está aumentando estas últimas semanas su participación en el mix. Había sido excluida del mecanismo al gas y por eso había reducido su generación. Estábamos viendo niveles en torno a 1 gigavatio promedio en la semana, y ya esta semana han conseguido 1,82 gigavatios de promedio. Por el lado del gas, tuvo un papel muy importante esta semana, especialmente en los días que teníamos menor generación eólica, como fueron el lunes y el martes, y pudo reducir su generación los días con mayor generación eólica y también el fin de semana cuando teníamos menor demanda. La hidráulica participó principalmente para pasar los pics de demandas, ¿no? El pic de la mañana y el pic de la noche, y aprovechó para bombear el fin de semana. Y por el lado de las exportaciones estuvimos exportando continuamente a Francia y a Portugal. Si miramos ahora la parte de los precios, podemos ver cómo tuvimos precios más altos al principio de la semana cuando teníamos que utilizar mayor gas porque teníamos menos viento, y fueron disminuyendo cuando apareció la generación eólica principalmente. El máximo diario fue el lunes, que llegó a los 200, y el mínimo diario lo tuvimos el jueves, que fue de 113 euros el megavatio hora. Si miramos los precios con Francia, estuvimos siempre por debajo, por eso estábamos exportando, incluso algunas horas cuando estábamos acoplados conseguimos tener el mismo precio, pero esto fue solo un 7% de las horas de la semana. Francia alcanzó su máximo el martes y llegó a los 600 euros el megavatio hora, mientras en España en ese momento estábamos a 250 euros megavatio hora, o sea, un gap bastante grande. Y bueno, casualidad que en España el máximo fue a la hora siguiente, el mismo martes, de 280 euros el megavatio hora. En cuanto al perfil horario, podemos ver cómo seguimos con la tendencia, ¿no?, de precios bajos durante las horas solares y precios más altos para pasar los pics. Comentar que el máximo de esta semana, que decía de 280 euros el megavatio hora, la marcó la tecnología de renovables, cogeneración y residuos. Y bueno, un dato importante, que el gas estuvo marcando el 48% del tiempo esta semana. Esto era todo lo que le querías contar. Si quieres, Adrián, continuar. Muy bien, María, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues pocas novedades la semana pasada en el mercado de gas. Tenemos básicamente que sigue la tendencia bajista desde hace aproximadamente 10 semanas. De hecho, la semana pasada pues, se marcó el mínimo, ya digo, de las últimas 10. Máximos estaban en torno a los 350 euros megavatio hora, y ahora estamos moviéndonos, o la semana pasada terminamos moviéndonos ligeramente por encima de los 153 euros megavatio hora. Volvió a haber, como lo hay todas las semanas, un repunte intrasemanal. En este caso se debió a una declaración de fuerza mayor en la principal planta de gas natural licuado en Malasia. Pese a que no sea un país que exporte a Europa, sí que es verdad que, bueno, como sabéis, el mercado de gas natural licuado es un mercado totalmente globalizado, y si hay un defecto en el suministro en países que sirven a Asia, pues eso tiene una implicación en Europa también, ¿no? Salvo Estados Unidos, que es básicamente independiente, el resto está totalmente interconectado, y eso fue lo que tiró de los precios hacia arriba. El máximo semanal fue de 184 euros megavatio hora, pero justo después pues, volvió a retomarse la tendencia bajista. Siguieron las discusiones la semana pasada en torno a la idoneidad de poner un precio límite al gas, bien sea para la generación eléctrica, como ocurre en España, o para las importaciones a Rusia, con la amenaza que eso supone. Sí que es verdad que la palanca que tiene ahora Rusia ya para presionar a Europa es mucho menor de la que tenía. Ahora mismo ya hemos dicho que los flujos rusos a Europa pues están alrededor del 10% de lo que eran por gasoducto. Sí que es verdad que por gas natural licuado siguen exportando. En septiembre, por ejemplo, nos exportaron 2 BCMs
vía gaseoducto y 1,5 vía gas natural licuado. Por lo tanto, bueno, el gas natural licuado no ha caído tanto, pero siguen siendo niveles muy inferiores a los que había y la capacidad de presión de Rusia pues ha caído. Los fundamentales siguen siendo bajistas o al menos de control de precios. Sigue habiendo una prima de riesgo importante en el precio del gas, evidentemente. Ayer vimos, y lo trataremos la semana pasada, como una noticia pues sobresaltó a los mercados, pero cada vez se sobresaltan menos, es decir, cada vez los precios llegan menos arriba. Y esto es porque, ya digo, los fundamentales siguen siendo bajistas. ¿Estos fundamentales cuáles son? Pues que los almacenes europeos ya están por encima del 90%, Alemania llegará al 95% en breve. Ahora acordaros que el 80% era una meta que se ponía para noviembre, estamos ya en el 90% de los almacenes. Las temperaturas siguen siendo suaves y además las previsiones en el corto plazo, porque en el medio largo pues importan menos, pero en el corto plazo también lo son. No solo además para Europa, sino también para Asia. Las llegadas de gas natural licuado de metanero siguen siendo importantes. Hasta septiembre han subido un 95% en lo que se denomina como Europa noroccidental, hasta los 30 BCMs, o un 66% si contamos toda la llegada de gas natural licuado a Europa, que sería hasta los 52 BCMs. Y por el otro lado, por el lado asiático, que es el principal competidor por metaneros con respecto a Europa, pues ha caído un 20% en China y un 15% en la India. No tengo el dato de Japón, que es verdad que es uno de los principales importadores de gas natural licuado, pero os da una idea de que allí también las temperaturas están siendo suaves y por lo tanto la demanda, además de que porque la economía está empezando a sufrir, pues también ha caído y eso hace que los precios pues de alguna forma se relajen, si es que estar en 150 es un nivel de relajación de precios. Y por último, pues bueno, sabemos que también la demanda, ya lo decía María, está cayendo en Europa, en España menos por el mecanismo de tope al gas que tenemos, pero en Europa sí que ha caído un 10% con respecto al año pasado. Así que la foto sigue siendo razonablemente o de alguna forma algo más tranquila que las últimas semanas. Ya digo, sigue habiendo una prima de riesgo importante. Los flujos noruegos la semana pasada pues se mantuvieron también en niveles altos y los pequeños, que son los rusos, pues tampoco se vieron alterados. Así que, bueno, semana, ya digo, que además que se ve en las variaciones intradiarias, que han sido, salvo el lunes, que es la que muestro, el martes, el miércoles y el jueves, pues fueron mucho menos importantes que las semanas anteriores. Con el CO2, ¿qué ocurre? Pues el CO2 tuvo un comportamiento diferente al del gas. Y el gas cayó un 17% la semana pasada hasta los 156 euros megavatio hora, pues el CO2 lo que hizo fue cerrar con un alza del 4,7% hasta los 69,85. El CO2 se ha movido o se está moviendo desde las últimas caídas entre los 65 y los 72 euros y así también evolucionó la semana pasada. Ahora mismo los inversores están de alguna forma atados de manos porque sigue sin haber claridad suficiente para tomar posiciones netamente alcistas o bajistas hasta que, y eso seguirá siendo así, hasta que no se produzca una decisión definitiva sobre cómo será la contribución del sistema europeo de emisiones al Repower EU. Es decir, a la transición energética y al aparcamiento de los combustibles fósiles rusos. Las últimas propuestas, ya digo, están quitando algo de presión de los precios, que están muy presionados hasta los 65 euros tonelada, pero las últimas propuestas están quitando algo de presión porque van en la línea de rebajar la aportación del sistema europeo de emisiones desde los 30.000 millones de euros hasta los 20.000 millones de euros y además parece ser que ya es claro que no se va a tocar la reserva de estabilidad de mercado. Entonces, la aportación del sistema europeo de emisiones será por la subasta anticipada de derechos de emisiones de los países y ahora se introduce una novedad que puede ser que el Innovation Fund, que es un fondo que se creó para también posibilitar para proyectos innovadores en la transición energética y que iba a ser o que está siendo financiado por el Sistema Europeo de Emisiones, pues bueno, pues que parte de ese dinero vaya a financiar el Repower EU.
Entonces, si esto es así, eran ya certificados que estaba previsto que se subastaran y, por lo tanto, la presión sobre los precios pues se tranquilizó algo, se relajó algo la semana pasada. Pero ya digo, como no hay todavía una decisión definitiva, el mercado está atado de pies y manos y no se espera que vaya a fluctuar ni por encima de esos 72,5 que están siendo el máximo de las últimas semanas, ni tampoco de momento por debajo de los 65 o muy por debajo de los 65, que está también siendo el mínimo de las últimas sesiones. El petróleo sí que nos trajo alguna sorpresa, que fue la decisión del cártel, de la OPEC Plus, de reducir la producción en 2 millones de barriles diarios con respecto al anterior a partir de noviembre y hasta diciembre del año que viene. Ha sido una decisión muy agresiva, no esperada por el mercado, que decíamos la semana pasada que estaba hablando de alrededor de 1 millón de barriles diarios que se iba a reducir la producción. Sí que es cierto que con respecto a las cuotas o a la producción real, ese recorte de 2 millones realmente quedaría en 1 porque hay muchos países de la OPEP Plus que no estaban cumpliendo con sus cuotas de producción por imposibilidad técnica y entonces quedaría en 1 millón realmente el recorte neto, pero aún así ha sido muy mal recibida esta decisión por parte de los principales consumidores, con Estados Unidos a la cabeza. Veremos cuáles son las decisiones que toman, si liberar más reservas estratégicas, si digamos que endurecer la consideración del cártel como realmente un cártel, que ahora mismo no se considera un cártel, o limitar el precio de compra del petróleo, que eso es realmente complicado de implementar, pero bueno, es otra de las discusiones que se están teniendo en este momento. Entonces, pues bueno, la semana pasada ya digo un 15% porque el mercado no esperaba un recorte tan fuerte, aunque el real sea algo menor que el formal, digamos, hasta los precios subieron hasta $97,9 el barril. Y por último, pues los futuros, cómo se ven afectados por toda este complejo energético. Pues por un lado tenemos el Q123 que cayó un 6% hasta los 166 euros megavatio hora, que fijaros es el mínimo desde junio de este año, cuando todavía el Nord Stream estaba funcionando mucho bueno, no a plena capacidad ni mucho menos, pero todavía estaba funcionando, no como ahora que no trae nada de gas a Europa. Los otros futuros, el Q223 pues cayó un 1% y el Q323 cayó un 2,3 hasta los 210. Y por el lado de los anuales, el CAL 23 cayó un 2,19 hasta 192 y el CAL 24 se dejó un 1,8 hasta los 105. Decíamos la semana pasada que la liquidez había subido algo en el mercado de futuros. Bueno, pues esa subida la semana anterior pues se ha visto olvidada la semana pasada, que no fue hasta el miércoles que tuvimos operaciones por valor de más de 100 gigavatios hora al día. Es decir, es un nivel muy, muy bajo. Lo podemos comparar con el año pasado, que estaba alrededor de los 500 gigavatios hora día el volumen que se negociaba en el mercado. Entonces sigue estando muy, digamos, herido este mercado por el montante que se exige como garantía para entrar en él, y no se espera que hasta que no baje algo la volatilidad el volumen no vuelva al mercado, porque realmente es imposible mantener, o muy complicado, salvo que haya bolsillos de liquidez muy profundos, mantener posiciones abiertas en el mismo. Bueno, esto era todo por mi parte, muchas gracias y ya hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Nos vemos la semana que viene. Chao.